Hola, ¿cómo andan? Bueno, ya estamos grabando. Vamos a arrancar por recordando lo más importante. Si se fijaron en la plataforma, la fecha que pusimos en la comisión de Junín para la primera fecha del parcial es el viernes que viene, ¿sí? El viernes 25. Así que tengan en cuenta que va a ser en el horario de la consulta, a las 5 de la tarde, porque queríamos un aula más grande y conseguimos el viernes, perdón, y no el día jueves. Así que ya lo tienen cargado en la plataforma, viernes en el horario de la consulta. En Pergamino va a ser el día sábado en el horario habitual de práctica, ¿sí? Así que por favor tengan en cuenta que 25 en Junín y 26 en Pergamino vamos a estar haciendo la primera fecha del parcial. Al mismo tiempo, vamos a tener publicado a partir del sábado, ¿sí? Ya la práctica para hacer la práctica que continúa, donde vamos a empezar a trabajar con interfaz gráfica y demás. Recuerden que para el parcial van a tener preguntitas de teoría, ejercicios prácticos, van a tener que hacer UML, van a tener que hacer código y demás, ¿sí? Y a partir del 19 con Nelson empezamos la práctica de la parte gráfica, la práctica número 5, y el lunes lo vamos a hacer en Junín, ¿sí? El mensaje es siempre el mismo. Recuerden que el que apruebe en la primera fecha, les pedimos que continúe terminando las prácticas, porque los temas de la práctica 5 van a entrar en el final, ¿sí? Todo lo referido a parte gráfica. Por ahora, lo único que va a entrar en la primera fecha son preguntas, por ahí alguna pregunta teórica sobre Swing, AWT y demás, ¿sí? ¿Alguien que quiera preguntar algo o arrancamos con esta parte? Lo más importante, creo que algunos preguntaron también por mail privado y todo, que eran las fechas, que ya los cargamos en la plataforma, ¿sí? Así que tengan en cuenta que el final es teórico práctico y en el final pueden tener alguna pregunta de todos los patrones. Pueden ser una fecha teórica, una fecha puede ser práctica, una fecha puede ser un mix de ambas cosas. Bueno, vamos a hacer esta última clase antes del parcial, recordando que lo que empezamos a ver como parte teórica de la parte gráfica, hablamos que AWT era la tecnología original, ¿sí? La primera parte de componentes gráficos que ofrecía Java. Tenían un montón de problemas de refresco, de peso, consumían mucha memoria, consumían mucho procesador, y para reemplazarlo, o mejor dicho, extender y mejorar ese sistema que ofrecía WT, aparece Swing, ¿sí? Que ofrece ya todos los componentes de las ventanas de hoy en día. En lugar de dibujar cada componente en la memoria, va generando instancias nuevas, entonces permite ahorrar consumo, ahorrar memoria, utiliza la SAPI propia de cada sistema operativo, la JVM, con lo cual se logra un aspecto bien estandarizado y asociado al sistema operativo donde la aplicación se va a encontrar corriendo. La tecnología de Swing es la que nosotros vamos a usar para realizar la práctica, ¿sí? Acá hay un mínimo resumen, que después en la práctica, en la teoría publicada lo tienen más ampliado, pero básicamente lo que vamos a necesitar para la práctica es un JFrame, que era la ventana. Vamos a usar diálogos o JDialog, que son las ventanitas emergentes para usar mensajes que me permitan interactuar con el usuario final, ¿sí? Quiere guardar, quiere salir de la ventana, acepta, cancela y ese tipo de cosas lo vamos a encontrar en un JDialog.
los componentes básicos que vamos a usar y como paneles, lo que vamos a ver hoy, vamos a profundizar un poquito en el concepto de layout, que ahora vamos a ver qué es, pero es básicamente para organizar los componentes por partes dentro de una ventana, cosa que si yo la agrando o la achico, o sea, la maximizo o la minimizo, o abro los componentes en distintos tamaños de monitor, todo lo que yo puse en la vista que no se me desordene, sino que se me mantenga con un aspecto coherente y relativo al origen. Ustedes en la práctica también van a tener ejercicios donde van a crear una aplicación con Swing, lo podrán hacer de manera gráfica, creando un proyecto de tipo JavaFX, que ya les va a incluir todas las librerías gráficas por defecto, pero también los vamos a ir guiando para hacer algún ejercicio por código, ¿sí? Donde les vamos a enseñar, por ejemplo, cómo pueden hacer, como en este caso están viendo, en el método main, cómo instanciar un frame y hacerlo visible, ¿sí? Directamente en el proyecto que ustedes tienen hoy en día utilizando para cualquier ejercicio en el método main, pueden instanciar un JFrame, hacerlo visible y ya van a disparar una ventana. Por supuesto, al hacerlo en el proyecto en el que quieran, en el que tengan hoy haciendo algún ejercicio, obviamente el IntelliJ o NetBeans o lo que estén usando, les va a automáticamente hacer los import de todo este paquete de gráficos, ¿se acuerdan que vimos en la clase pasada? De todo ese conjunto de librerías. En cambio, si yo directamente creo un proyecto de tipo JavaFX, cuando eligen el tipo de proyecto, directamente estas librerías ya vienen como incorporadas en ese proyecto, por lo tanto lo que van a notar es que ahí, haciéndolo tipo JavaFX, ya van a tener el panel para arrastrar un botón, arrastrar un combo, crear una ventana y demás. Si usan el proyecto tradicional de Java, como venimos hasta ahora, vamos a tener que hacer todo por código como está acá y van a tener que ir haciéndole caso al IntelliJ que les va a ir manifestando los import que va necesitando. Lo vamos a hacer trabajar de las dos maneras porque realmente es interesante y está bueno ver cómo trabaja en ambos casos. Insisto, haciendo hincapié en que ya lo vimos el otro día. Incorporar el front a una aplicación no soluciona problemas, trae más. Te tienen que saber como programadores y como organizadores o diseñadores del front que esta parte es un problema nuevo que tengo que tener en cuenta. No reemplazo todos los problemas que ya tuvieron UML, armado de clase en Java, que la clase sea un pojo, que tenga todos los métodos que necesito, que yo el equal, el hash, demás, todo lo que se me ocurra. Eso sigue todo igual, nada más que ahora agrego una nueva capa de interacción, en lugar de usar la consola, agrego la parte gráfica, pero es importante que ustedes tengan conciencia que esto genera un nuevo grado de dificultad. ¿Por qué? Porque diseñar una interfaz es comunicarse con el usuario. Es tan difícil como estar atendiendo un mostrador a una persona que viene y te pide algo. ¿Sí? Porque tenemos que hacer muy sólido, muy front, no importa si es con Swing o el año que viene va a ser una página web porque el usuario puede hacer clic en cualquier lugar. Así que te puede romper lo que sea. Y si le decís que ingrese el número de teléfono, te puede ingresar una palabra. Hay que validarlo. ¿Sí? Así que es todo un esfuerzo extra, pero es importante, siempre hacemos hincapié porque muchos se creen esto o, no o desconocer ese detalle después hace que diga, oh, otro problema más. Y sí, ahora tenemos una tarea más en el rubro de armar un software o un sistema. Esperen que me pasé una de largo. Así que bueno, es todo un aprendizaje. Fíjense en
en este segundo código. También otra buena práctica, estamos hablando cuando escribimos el código para hacer la interfaz gráfica y no lo hacemos con el proyecto JavaFX, ustedes pueden crear una clase que sea hija de JFrame y ahí ir agregándole todos los componentes como si fueran atributos. Fíjense que si ustedes miran rápidamente, le da la sensación de que es una clase común de Java, y lo es, nada más que al ser hija de JFrame, está orientada al aspecto gráfico. Tiene dos atributos que no serían atributos, sino que serían dos text field o entradas de texto, y en el constructor, cosa rara, lo que hacemos es inicializamos la ventana, ¿sí? Lo primero que hace este código, que van a aprender y van a probar en la práctica, crea un panel o un content pane, se llama la variable, pero el tipo es JPanel. Lo que están haciendo ahí es crear un contenedor para dentro de ese contenedor meter los text fields, o sea, los campitos de entrada de texto. ¿Por qué? Acuérdense que dijimos, creamos la ventana, adentro creamos el contenedor y ahí adentro ponemos las entradas de texto, ¿sí? Lo que queremos lograr ahí es que esos campitos de texto no estén sueltos en la ventana, porque si no yo la agrando, la achico, la deformo y quedan por cualquier lado. Digamos, estamos buscando hacer una especie de ventana, no diría yo responsive, como una página web corriendo en un celular, pero sí que quede todo prolijo armado al poner un panel. Así que siempre van a tener que poner un panel. Y ahí es donde engancha el concepto de layout, o esa palabra que ahora vamos a ir trabajando. ¿Sí? El layout es el que administra la ubicación de los componentes en la ventana. ¿Sí? Fíjense en el último párrafo, se solía usar antiguamente una ubicación de los componentes de forma absoluta, pero después con el layout fue reemplazado. ¿Qué quería decir eso? Cuando yo dibujo una ventana, podía decir el botón que aparezca en la posición 100-100. Entonces, ¿qué hacía? Contaba 100 píxeles para abajo y 100 píxeles para la derecha. O si no, se hacía por porcentaje, ¿sí? Que aparezca al tanto por ciento de la ventana de arriba y tanto por ciento para el costado. Esa era una práctica arcaica de los principios del uso de la interfaz gráfica. Remontémonos, principios del año 2000. No existía ni la palabra front, ni la palabra responsive, ni nada. Eso trasladado hoy viene a hacer eso. Sí que los componentes se readecúan, toman el tamaño de la pantalla en la que están trabajando. Para la parte gráfica existe lo que se denomina, que ahí lo tienen en rojo, el layout. Es el encargado de administrar la disposición de los componentes dentro de la ventana. Por eso les digo, hace la tarea que sería hacer ese JFrame responsive. Lo que en una página web es responsive, acá se denomina layout. Recuerden que estamos haciendo aplicaciones de escritorio con Java. El año que viene cortamos esto que estamos haciendo ahora y les metemos adelante una página web, pero el back va a seguir sirviendo. Esto, la única forma de aprender todo el uso de interfaz gráfica es sentarse, practicar, practicar, practicar lo que les vamos a ir dando en la práctica. No hay otra forma. Es difícil hasta que se acostumbren, supongo que les va a dar cierta dificultad. Pero toda esa comunicación que estamos estableciendo entre la vista y el modelo es tiempo invertido, tiempo ganado, porque después hay que sacar esa ventana de Windows o de Linux y hay que poner una página web.
Así que todo lo que estamos practicando ahora se reutiliza todo, nada más que cambia el front. Para las ventanas, dijimos, el concepto de layout es, si yo la ventana la agrando, la achico, la abro en distintos tamaños de monitor, desde uno chiquitito a uno muy grande como hay hoy, tiene que mantener las proporciones y si yo la ventana la achico o la modifico, tiene que mantener esa organización. Hay un montón de layouts, un montón, ¿sí? Los más comunes los vamos a... son esos que están ahí y después los tienen bien desarrollados en el apunte completo en la práctica, ¿sí? Pero mirando los nombres, acá ya me doy cuenta que uno arranca tirado al borde, el de card hace de otro tipo de cosas y el de grilla, ahora lo vamos a ver, el de grilla hace filas y columnas imaginarias donde distribuye los componentes. El flow va de izquierda a derecha, cuando la ventana terminó, los manda para abajo. Insisto, son conceptos que aplican sobre ventanas de Windows o Linux. Esto no existe cuando veamos páginas web. Pero sí o sí, para hacer las prácticas acá, hay que aprenderlo para ya ir incorporando ese concepto de hacer algo de tipo responsive. Los layouts son hijos, obviamente, de otras clases que vienen o que están más arriba en la jerarquía de herencia, pero todos no dejan de ser hijos de component, que es toda la parte gráfica. ¿Cómo se utiliza un layout? Si empezamos a ver un poquito analizando el código, vamos a ponerlo un poquitito más grande. Si voy analizando el código, fíjense que tengo una clase que se denomina layoutTest, es una práctica muy común, crear una clase, ahí adentro declaro un frame y dos botones, en el constructor instancio el frame, instancio los botones, y en el método launch, ¿sí? Que sería el de lanzamiento o lo que sea, ahí es cuando al frame o al JFrame se le asocia el tipo de layout que voy a usar. Entonces, con el método setLayout de la ventana, le asocio el layout que voy a utilizar. Por eso se instancia ese new flow layout en el interior. ¿Sí? Una vez que asigna el layout, agrego los botones. Recuerden que la clase pasada dijimos, una vez que eso pasa, se genera el método pack, que es el que arma y organiza toda la ventana y la deja lista para ya la instancia, digamos, la crea, esperando que se ejecute el método visible para poder mostrarse. Si no generan el método pack, que es el que arma y define los tamaños para comenzar a trabajar, por más que hagan visible, no van a ver nada. Pero ahí tienen un ejemplo de utilización del layout flow, o sea, el de flujo, donde va de izquierda a derecha organizando los botones. Si yo la ventana la hago más finita, el segundo botón va a pasar para el lado de abajo. Algunos otros, esperen que me quedo un poquito, ahí está. Algunos otros métodos que tiene el layout, como yo lo instancio, ustedes vieron que en el ejemplo utiliza el primero que dice flow layout y vacío, puede indicarle una alineación para que vaya izquierda, derecha o centrado, como lo tienen ahí, y el gap, horizontal y vertical, es la separación que se va a generar entre los componentes que yo vaya tirando ahí adentro. Fíjense en la última línea que estoy creando. Estoy generando un layout donde los componentes van a estar dentro de su tamaño centrados y además van a estar separados por un gap de 5 por 10.
¿sí? Horizontal de 5, vertical de 10. Esta es una construcción y una asignación del flow por código. Primeros ejercicios los van a hacer así. Van a crear el frame por código, van a crear el layout y lo van a ir asignando. Esto les da mucho conocimiento del manejo de las ventanas que hace Java. Luego van a pasar a la parte gráfica donde van a trabajar utilizando las propiedades. Acá tenemos otro ejemplo del layout flow o de flujo, donde siempre lo que hace es, si yo redimensiono el tamaño de la ventana, el criterio es, arranco de la izquierda y voy para la derecha. Cuando termina, sigo abajo. Cuando termina, sigo abajo. Por eso ven que, de acuerdo a como yo redimensiono la pantalla, se acomoda. Botón 1, que es el primero, siempre queda a la izquierda en la parte superior y ahí va ocupando el lugar de la pantalla. Insisto, muy asociable con el concepto de responsive que tienen los sitios web. Esto sería algo, pero a nivel ventana del sistema operativo. Muy interesante para empezar a probar y a empezar a trabajar. El otro layout que van a usar en la práctica es el layout que define una especie de bordes y lo que hace básicamente divide a la ventana en esas 5 partes, ¿sí? Donde podemos decir que tiene como un encabezado, un pie de página, ¿cómo es? Un oeste, un este y un centro, o una izquierda, derecha y un centro. Y ustedes, cuando utilicen el layout de tipo borde, van a crearlo y después van a ir diciendo en cuál de todas esas partes imaginarias, porque obviamente es transparente, transparente digo que no es que tienen esa raya dibujada en la ventana, ustedes van a ir organizando los componentes o los van a ir tirando en cada parte. Esto hace que quede muy prolijo porque yo agrando o achico y siempre se mantiene esa estructura. Ahí adentro puedo tirar botones, combos, entrada de texto y todo lo que se me ocurra. Obviamente, cuando yo creo un layout de tipo borde, igual que nos pasó en el anterior, tiene parámetros, el constructor, para poder generar espacio entre los componentes, ¿sí? En este caso, si le pongo que sea 3, 3, deja 3 horizontal y 3 vertical entre cada componente, ¿sí? Fíjense cómo sería acá un ejemplo de crear 5 botones y pusimos uno en cada parte del layout de tipo borde. Obviamente es un ejemplo para que ustedes tengan una idea de cómo queda distribuido 5 botones. Cuando achico la ventanita, cada uno se mantiene dentro del lugar en el que fue asignado. Siempre fíjense en el método launch que están diciendo ese botón que se agrega al frame a qué layout lo asocia. ¿Sí? Es muy interesante porque acá lo maneja por botón, le va poniendo, después de indicar cuál es el botón en el add, ¿no? En el segundo parámetro va indicando cuál es el layout que toma, entonces directamente lo va organizando en cada región. Nosotros hace un montón que lo venimos usando y trabajando en la materia. Para ustedes me imagino que es un código muy raro que van a tener que ir practicando y probando. Y repito de nuevo lo mismo. Esto es totalmente aparte de lo que ya tienen armado en los ejercicios. Es trabajar en la parte gráfica de nuestro proyecto. Por eso que acá, cuando ustedes empiecen a hacer pruebas, lo primero que van a tener que hacer es crear un paquete nuevo en el proyecto, que le pondremos view. Acuérdense que nosotros habíamos visto en la clase pasada que vimos el patrón MVC, donde se llama modelo visto controlador para organizar las clases y todo.
tienen que tener un paquete que se llame Model, que es el actual que tienen, y van a crear un paquete controlador, que ya lo van a ver en la práctica, que es el que comunica la vista con el back, y van a crear un paquete view donde van a ir este tipo de clases, como por ejemplo esta que se llama border layout. Siempre nos gusta trabajarlo con ustedes porque es un cambio de paradigma, porque es rarísimo decir, me queda todo lo que tengo, pero ahora tengo más problemas. Tengo que agregar un paquete, tengo que crear un montón de clases gráficas ahí y demás, ¿sí? Entonces, se me suma un problema más a mi proyecto. Obviamente, imagínense que esto en desarrollos grandes hay equipos de desarrollo especializados de cada parte. Lo mismo lo ven cuando ustedes ven un proyecto web muy grande, que yo, de un banco, por poner un ejemplo, si empezamos el banco, digo, hay gente que trabaja exclusivamente en el back, otra en el front, otra en el controlador y otra en la base de datos. ¿Sí? Cuando son aplicaciones muy, muy grandes, se necesita un equipo de gente realmente bastante grande. El otro layout que vamos a probar en la práctica, para no extendernos tampoco tanto en la práctica, es el layout de grilla, donde cuando ustedes lo instancian le dicen en cuántas filas y columnas imaginarias quieren que divida la pantalla, como lo tienen acá, y además siempre mantiene el constructor de ese tipo de layout como parámetro el gap horizontal y el vertical, o sea, el espaciado horizontal y vertical. El de la grilla suele ser bastante común, lo vamos a probar bien en la práctica, y suele ser una práctica común a veces dejar uno en cero. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el primer caso, yo voy a tener 3 columnas, ¿sí? Y cuando filas lo pongo en cero, es como que usa una fila grande o hace la situación de que cada componente que tiro lo va tirando para abajo. Y si pongo 0, 0, es como que si fuera una fila común, por eso se llama flexible, porque yo tiro, 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 y consume todo el tamaño que tenga en la pantalla. Si ustedes se fijan un ejemplo, y yo miro acá, tengo un layout de tipo grilla, pero se ve parecido al layout de tipo flow. ¿Sí? La diferencia que es que yo en el constructor, al no ponerle la cantidad de filas y columnas, ¿sí? Crea una sola unidad. Fíjense que dice, al no indicarle filas y columnas, crea una columna con una sola fila, o sea, crea una sola casilla. Mete todo ahí. Después yo podría indicarle filas y columnas y cada botón que agrego, ponerlo en determinadas grillas, incluso acá y acá, y se me va a generar esa división visual. Hay que acostumbrarse a trabajar con lo visual, validación, aspecto, nombre de los botones, porque el botón y todos los componentes tienen un nombre para adentro, ¿sí? Y un texto que es el que ve el usuario. Bueno, hay que acostumbrarse a poner bien el nombre que ve el usuario, a que sea un nombre que comunique y demás situaciones. Realmente es una muy linda experiencia y, insisto, nos prepara mucho para trabajar con una página web donde vamos a renegar el triple de lo que renegamos acá y encima escribiendo en HTML y CSS. Si yo le pongo al layout de tipo grilla, le pongo 0 y 1, lo que hace es crear este aspecto, ¿sí? Donde no crea, fíjense la diferencia con este, ¿ah? No crea ninguna fila y crea una sola columna, entonces te los mete todo para abajo. Van a renegar y va a estar divertida hacer la práctica porque van a tener el relax de que esta parte, al ser gráfica y mucha programación de probar y tienen que tener la compu, esto no entra en el parcial como ejercicio práctico, así que van a tener
va a ser una parte divertida en el sentido que van a poder relajarse y hacer un montón de pruebas, pero realmente hay que utilizar layout asociado al frame para que los componentes puedan quedar de manera prolija. Nos faltó ver, pero no lo vamos a usar en la práctica tampoco, el layout de tipo card, que lo que hace es generar como pestañitas, porque eso sirve cuando hay que hacer una ventana que hay que cargar muchos datos, para que no me quede una ventana gigante con un montón de scroll, utilizo este tipo de layout, lo que lo hace un poquito más interesante. Acá tenemos un ejemplo de cada uno, como para renegar y demás. Realmente es muy linda esta parte porque conectamos después el botón con la operación de enviar los datos a la clase y cargar lo que puse en cada text en un atributo puntual. ¿Sí? Así que bueno, esta parte, repito, no ingresa como actividad práctica al parcial. Alguna preguntita de por ahí, qué es swing, qué es un layout, y ese tipo de cosas para que lo expliquen con las palabras de ustedes, pero no mucho más. En el final también se complica tomar parte práctica de esto porque tendrían que estar rindiendo con la computadora en vivo. Así que para el final se mantiene el mismo criterio. Pero es importante que aprendan bien la comunicación del front con el back, porque eso después nos va a servir para el año que viene cuando veamos páginas web y mantengamos esa misma parte de la comunicación. Por acá no hay mucho más, hay que agarrar la práctica, prestar atención a la explicación que le demos y empezar a poner mucho código Java. Lo que sí, recuerden, lo dije al principio, pero después ingresaron algunos, viernes 25 en Junín, horario de la consulta, 5 de la tarde, y sábado 26 durante la mañana, en el horario que usan con Nelson, la fecha del primer parcial. A estudiar bien la teoría, a estudiar bien UML, a estudiar bien código hasta el código utilizado hasta la práctica 4, hasta ahí ingresa todo. UML, parte práctica, y la teoría ingresa hasta lo que vimos ahora. Profe, ¿les puedo hacer una pregunta? Dime. Fede nos había dicho que creo que la práctica 5 también entraba dentro del parcial. Sí, entra el contenido orientado a la teoría. De esta parte no te puedo preguntar, no podés hacer código, ¿me entendés? Listo, listo. En la práctica 5 vamos a trabajar todo lo visual, pero no te puedo poner código de swing, viste ese que yo te escribí, para escribir a mano, en lápiz, porque los parciales son presenciales, porque es muy difícil primero de imaginarte cómo queda y después de corregirlo, ¿sí? Pero sí, lo que quiso decir Fede es que el tema de swing y AWT ingresa porque toda la teoría la tienen que leer, ¿está bien? Y Listo, aparte, gracias. está, claro, está buena tu pregunta porque pensá, además, que mira, estoy mirando la plataforma, ustedes no ven esa parte, pero la práctica 5, como les dije recién, se habilita el sábado en Pergamino y el lunes que viene recién en Junín. ¿Entendés? Estás a 3 días del parcial. Sí, es probable que en el recuperatorio algún contenido más ingresemos. ¿Sí? Así que a tratar de estudiar todo lo que puedan para en la fecha 1 liquidar el parcial. Métanle pilas al viernes que viene y al sábado, ¿no? Pero buena pregunta, Mateo, para aclarar un poco. Bueno, corto la grabación, así se genera el video y en un ratito, ya va durante la tarde.